Hola, bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más que nos da de poder estar acá con cada uno de ustedes en esta noche de grupos familiares, una noche donde podemos aprender, crecer juntos en familia. Y eso pues lo que queremos en esta noche. Hoy me acompaña el pastor Luis nuevamente. Pastor, ¿cómo está esta noche? Gracias a Dios, bien, dándole primeramente la gloria al Señor por estar acá, dándonos el privilegio de poder compartir la palabra. Y bueno, agradecido pues de poder estar aquí y bendiciones a todos y esperamos en el nombre de Jesús que el Señor, como ha venido haciendo, traiga una palabra de liberación y de Amén. entendimiento de lo que es el poder de Dios y el caminar en su palabra. En el Amén, lo nombre de creo. Jesús. Y pues en este tiempo yo quiero que si usted está ahí en su casa, es un tiempo de grupos familiares. Mi deseo, ¿verdad? Nuestro deseo es que usted esté con sus hijos, con su esposa, con su esposo, que llame a la gente que vive ahí en su casa, si vives con tus padres, si vives con tus abuelos, con alguien ahí en tu casa. Vamos a crecer juntos en la palabra de Dios, vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Así Dios, porque es. solamente es a través de la palabra de Dios que va a venir la libertad de Cristo en estos tiempos. Así que bueno, vamos a iniciar, pero no sin antes orar. Vamos a orar. Le voy a pedir Así al es. pastor Luis que nos dirija en oración para bendecir este tiempo ahí en su casa, nosotros desde acá. Amén. Bueno, acompáñame donde estás. Padre, te damos gracias por este tiempo. Sí, Te pido, Señor. Señor, que nos enseñes de tu palabra con poder y con autoridad, Señor, nunca antes vista en nuestras vidas, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, amados hermanos, en este tiempo, en esta noche, yo quiero que pues nos preparemos para recibir la palabra. Amén. Así es. Y hay algo que quiero tocar en esta semana y es acerca de este siglo. Y cuando me refiero a este siglo me refiero al tiempo presente. Un tiempo presente bíblico, como lo hablamos la semana pasada, donde la palabra nos asoma las características de este Así es. tiempo, de lo que estamos viviendo, de lo que tú estás padeciendo en casa, en la ciudad, en todas partes, porque estamos igual, estamos viviendo estas mismas situaciones, estamos viendo muchas cosas, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Así que en esta noche yo quiero hablar acerca de esto, porque me he podido dar cuenta que estamos viviendo un tiempo donde hay una esclavitud en muchas personas, en Así la es. sociedad, y es algo muy sutil, pastor. Es Así algo es. que no se nota, es algo que a veces la gente no se da cuenta y cuando ya abre sus ojos se dan cuenta que están atados, la familia perdió el rumbo, ¿verdad? Tal vez de hace algunos años atrás, cuando echas la mirada hacia atrás, ¿cuál era tu perspectiva o cuál era tu rumbo hace 2, 5, 7 años atrás? Muchas Así veces es. nos damos cuenta que, oye, ya va, ¿qué pasó? Perdimos el rumbo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo ha entrado en un caos. Así Obviamente, es. el mundo ha entrado en un caos completo y por ende, bueno, se ha perdido la paz, se ha perdido el rumbo, se ha perdido muchas cosas y lo más importante, pastor, ¿sabes lo que ha pasado? El mundo ha quedado ciego, se ha cegado el Así es. entendimiento en la gente. Así es, ¿no? Y es algo que yo, al transcurso de, yo sé que vamos a poder dar muchos testimonios, es algo tan tremendo, muy bien trabajado para cegar al pueblo de Dios. Y es algo Ujú. que yo sé, viendo lo que hoy el Señor va a hablar, yo sé que va a traer liberación y ajustes a nuestra familia, porque realmente las relaciones en la familia se han perdido. Sí, Y el Señor nos está llamando en este tiempo a volver a provocar esa relación, pero con alguien que dirige, con alguien que nos enfoca, con alguien que nos protege y siempre nos mantiene en unidad, que es Dios. Es amén. su palabra, que es poder. Así es. Sí, y es muy importante eso porque tenemos que volver a reenfocar y quitarnos esa esclavitud que muchas veces, pero ¿cuál esclavitud me estoy refiriendo? Vamos a la palabra de Dios. Según de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios, es la Wow. imagen de Dios. A través de Cristo se refleja el Padre, escúchame bien, a través de Cristo se refleja el Padre, ¿verdad? Y Cristo refleja su gloria, la gloria del reino, la gloria del Padre. Cuando estamos hablando de la gloria, estamos hablando de libertad, estamos hablando del gozo, del amor, de la paz, estamos hablando de la manifestación del reino, eso es a través de Cristo. Pero
Pero precisamente eso es lo que el Dios de este siglo, ¿verdad? El sistema de este siglo, lo que ha venido justamente a esconder esto. Yo creo que me presten mucha atención, amada iglesia, porque esto es lo que está ocurriendo en este tiempo. El sistema de este tiempo, ¿verdad? El sistema del mundo, lo que estamos viviendo, sea las pandemias, sea el hambre, sea la condición económica, bueno, distintas cosas que estamos viviendo en este tiempo, simplemente lo que eso está es ocultando. Vino para ocultar, para esconder la gloria de Dios. Es decir, la gente perdió el enfoque, ¿verdad? En Cristo, en buscar al Señor, y está enfocándose, no, tengo que buscar el dinero, tengo que buscar la comida, tengo que los afanes, aquello otro. ¿Qué pasó? Se cegó el entendimiento. Entonces, este sistema del mundo cegó el entendimiento, y lo que me llama la atención, vuelvo y repito este versículo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, aquellos que dejaron de creer, aquellos que quitaron la mirada de Cristo sobre los incrédulos. Entonces, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, ¿verdad? De la gloria de Cristo. Lo que el diablo justamente está evitando es que a tu familia, a tus hijos, a tu propia vida, no te resplandezca el reino de Cristo, la gloria de Dios, que es a través de Jesucristo. Cuando quitas la mirada de Cristo y la pones en el afán, en la enfermedad, en la finanza, cuando lo pones en otras cosas que no es Cristo, ¿qué pasó, pastor, allí? Entonces se cegó el entendimiento de las personas. Hay un bloqueo automático. Totalmente. Y podemos ver como ejemplo que podemos analizarnos, y lo decía hace un momento, ver nuestra relación familiar hace un tiempo atrás y ver la relación familiar ahorita. Y eso nos puede dar a nosotros cómo estamos nosotros, cómo está nuestra credibilidad, nuestra fidelidad a Dios. Porque no solamente ser fiel a Dios es cuando nosotros tenemos, podemos decirlo como sacerdotes, bueno, orar, encerrarnos en el aposento, sino, porque sería una manera egoísta, sino también ver lo que Dios ha dicho a nuestra familia, las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Para qué? Para que todas las cosas que el Señor ha dicho en este tiempo se puedan cumplir. Y el enemigo que viene a hacer eso, a terminar, ¿verdad?, con ese cumplimiento, a que el futuro que Dios ha prometido para nosotros no se dé en la familia, en tus hijos, en tu negocio, en tu empresa, en todas las cosas que Dios ha dicho, por el cual nosotros en un tiempo creímos, ¿verdad? Y el Señor nos llamó, nos escogió y nos levantó. ¿Para qué? Para hacer de ese testimonio y para hacer de esa esperanza, ¿verdad?, en medio de todas las situaciones que se puedan entender. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo es algo tan importante que nuestro entendimiento es abierto. Ese muro, eso que nos cega, es quitado, y conocemos y sabemos y entendemos que hay un enemigo que quiere el mal para nosotros. Pero a través del tiempo, este plan que ha sido llevado es para decirle a las personas, oye, mira, ve, no hay más nada que tú puedas hacer en este tiempo, sino tienes que trabajar, tienes que hacer esto. Por eso es que las cosas no te salen bien, porque no te mueves, o sea, no sé, se pierde como la perspectiva, hay como esa desesperanza y te lleva a no seguir creyendo. Y eso es justamente lo que se cegó el entendimiento, porque la gente dejó de razonar las cosas. La gente se dejó llevar más por el afán que por las cosas, y se va perdiendo. Mira, cuando hablamos de cegar el entendimiento, estamos hablando de ignorancia. Pastor, y esto es algo muy, muy importante, yo quiero decir todo, porque el sistema de este mundo lo que quiere es mantenerte en la ignorancia, a ti y a tu familia. Cuando se mantiene ignorancia, esto es un arma del diablo, y es un sistema diabólico mantener a los pueblos en ignorancia, mantener a las personas en ignorancia por muchos años. Y si nos vamos a la historia, por muchos años nos damos cuenta que incluso la religión, ¿cómo mantenía el control de las masas, de los pueblos? Con la ignorancia. Con la ignorancia. Le ocultaron la verdad de Cristo, le ocultaron la palabra de Dios, y eso es lo que hacía cuando tú ocultas, ¿verdad?, la verdad, los mantienes en ignorancia, lo que tú digas, eso lo van a creer. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este tiempo? ¿Verdad? Ocultan la verdad, o lo que te enseñan terror, te enseñan miedo, o te enseñan, si vamos a la televisión, si vamos a los programas, te enseñan inmoralidad, te enseñan corrupción. Todos los vicios. Exacto. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que está cegando el razonamiento, ¿verdad?, de las familias a la verdad de Cristo.
Y lo que se está inyectando a las familias en la televisión, en la radio, en las redes sociales es terror, miedo, vamos a decir, injusticias, corrupción, inmoralidad. Esto es lo que se está llenando. Así El es. sistema de este siglo es eso lo que está llenando. ¿Y qué es lo que vemos? Pierden la paz. Absolutamente. Pierden la paz en el corazón, pierden la paz en los pensamientos, pierden la paz en las relaciones familiares. En otras palabras, dejaron de razonar lo más importante, que es el núcleo familiar. Así es, y por eso es tan importante ver todo lo que, la perspectiva de lo que es la palabra de Dios. Pastor, hay algo muy tremendo en esto, y lo digo no porque lo vi en un cuento o en una historia. Nosotros cuando, es tremendo lo que está pasando porque cuando nosotros tenemos esa credibilidad en el Señor, ¿verdad? Dejamos la religiosidad, todo aquello nos paraliza, ¿verdad? Y no podemos, y avanzamos, ¿ok? Viene algo tan tremendo, cuando todo este plan se está gestando, toda esta situación económica, mucha gente está pasando situaciones económicas, quizás no ven el cumplimiento, ¿verdad?, de la palabra, pero han tenido ese entendimiento en la palabra, vuelven al paganismo. Es muy tremendo esto. Wow, ¿Por qué? sí. Porque no solamente el idólatra o el pagano es aquel que idolatra una imagen, esto, no. Mucha gente ha vuelto a los pies del paganismo. Mucha gente que tiene años en la iglesia sirviéndole al Señor, que han tenido ese entendimiento, que Dios los ha liberado, los ha llenado de esa paz, retroceden y vuelven atrás. Y eso es algo que cuando usted estaba hablando, lo sentía de decirlo, porque no hay que retroceder. Esto es algo tan tremendo. ¿Y cuál es ese paganismo? El amor al dinero, las cosas que nosotros necesitamos, tenemos que conseguirlas y nos apartamos del Señor. Y eso es la pérdida, cuando perdemos la paz, ¿verdad? Somos cegados y no razonamos, entonces perdemos aún esa relación familiar. Wow, sí. Y eso es tremendo. Yo recuerdo, mi esposa y yo servimos al Señor, entregamos nuestra vida al Señor, pero llegó un tiempo cuando vino la primera mandato de no poder salir, de no congregaciones, nada de eso. Esa es la cuarentena. La cuarentena, Ajá. gracias, pastor. Nos dimos cuenta, pastor, de que habían situaciones en nuestra vida que no las estamos viviendo como familia, porque estábamos afanados. Pero como qué situaciones para decirle. Esas situaciones de no relacionarnos, de no conversar, de no hablar. Dentro de la familia. Dentro de la Correcto. familia, de no orar juntos, de no planificar, sino que era una planificación, y no lo digo porque estábamos sirviendo a la iglesia, porque recibimos palabras de parte de Dios, sino que nuestras planificaciones se trataban era de lo material. De lo material. Y gracias a Dios que el Señor nos llevó en un proceso. ¿Para qué? Para enseñarnos y decirnos, hey, sí, hay que planificarse, hay que hacer las cosas correspondientes, pero no olvidar que la paz que yo les he dado es para que ustedes convivan y eso se mantenga, ese fuego, ¿verdad?, en la familia. Y porque es algo importante, se pierde la paz en las relaciones, y en las relaciones familiares eso es grave, porque ahí el enemigo cegó y no hay un crecimiento, no hay una expansión. Y si el enemigo se mete con la familia, ¿verdad? Destruye una sociedad. Así es. Si la paz dentro de la familia es destruida y se cegó ese entendimiento de lo más importante, como tú dices, detalles. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, listo, estamos en la iglesia, servimos en la iglesia, pero perdemos los detalles. El compartir en la familia, el compartir con los hijos, el compartir esposo y esposa. Se pierde esos detalles. ¿Por qué? Porque se perdió la paz. Cuando se empieza a perder la paz, mis hermanos, y caemos en vamos a decir, en los afanes, caemos en el temor, caemos en todo esto, la familia, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces entra en caos. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto los testimonios, hemos visto tantas cosas que la gente, ¿verdad?, tiene tanto temor y miedo con lo que está ocurriendo afuera, ¿verdad? Tú sales a la calle, voy a comprar, voy al mercado, voy a hacer esto, y escucha lo que está pasando. Y cuando llegas a tu casa, que se supone que es ese lugar de paz, ¿verdad? Que es ese lugar donde te vas a llenar. Lo que consigues también es temor, miedo, conflictos, peleas, una frialdad. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Una destrucción.
es. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nos enseñó que Él es nuestra paz. Juan 14, 27 nos dijo Jesucristo esto: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, esta es una pelea, por eso es que lo hemos venido hablando. Esta es una lucha, una guerra, una pelea contra el espíritu de temor. El espíritu de temor de este siglo ha venido para cautivar y esclavizar. Y hay gente y familias que le están sirviendo en esclavitud al temor, ¿verdad? Porque no solamente en la calle, hoy estamos hablando dentro de la familia. En la familia han perdido la paz, han perdido la confianza, han perdido el tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque están afanados, porque se sienten que se van a enfermar, porque están atribulados, porque no tienen con qué comer, no tienen las finanzas. Perdieron la óptica, ¿verdad? Se dejaron cegar el entendimiento para que no les resplandezca la luz que es Cristo, ¿verdad? Y están poniendo la vista en las noticias, cuánta gente ya se ha contagiado, cuánta gente ya ha muerto, que mira que no da el dinero, mira que la inflación. Entonces se dan cuenta, entonces, ¿qué es lo que pasa? La familia se empieza a temblar, ¿verdad? La paz empieza a destruirse eso y obviamente vamos a ver familias rotas. Así es, y debemos recordar que la paz que ofrece el mundo, esa no permanece, porque ahí hablamos de la vanidad, de lo que yo comentaba hace un momento. Si eso continúa, y debemos de recordar de que la paz no viene de estas cosas materiales, la paz viene sustentada por Jesús, aquel que nos trajo libertad, aquel que entregó su vida, que se sacrificó en la cruz del Calvario y derramó su sangre, trayéndonos esa libertad a nosotros. ¿Para qué? Para nosotros ser empoderados, ser fortalecidos, tener esa valentía, que no es una valentía que solamente viene del ser humano, sino una valentía llena del Espíritu Santo que nos dice: hey, levántate en medio de estas situaciones. ¿Para qué? Para que esa amargura no entre en nuestro corazón, porque qué tremendo cuando viene esa amargura, cuando no conseguimos las cosas que necesitamos, que entre en nosotros. No entra paz, ya viene una amargura. Y no podemos entender las cosas que Dios quiere hacer con nosotros en medio de este tiempo. Y una de las cosas que Dios quiere hacer es que nosotros podamos permanecer en el camino y caminar en su palabra. Esa es una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos tener. Yo creo que todos estamos pasando una situación en distintas áreas, en distintas situaciones, pero estamos padeciendo porque vivimos en esta tierra, ¿verdad? Pero hemos tenido la confianza en el Señor, y esa es una de las cosas que Dios está trayendo en este tiempo. Esa paz que reina en los hogares, esa paz que nos dice a nosotros: hey, tu futuro no será cortado, tienes una esperanza. Hay algo que podemos ver en este tiempo, es que y se ha dicho desde el púlpito, se ha hablado, es una palabra que está corriendo en el mundo, la palabra de Dios está revelando eso, que debemos de estar sustentados, ¿verdad?, bajo la palabra de Dios, creyendo en Jesús, creyendo en esa esperanza, que es el único que puede resolver las situaciones. Hasta donde el hombre no puede, ahí Jesús comienza a orar. Porque estamos hablando de poder. De poder. No estamos hablando de un cuento o simplemente una fábula, no. Como historia, no, hay gente que está cayendo en fábula. No, nosotros estamos cimentados en la vida que es Cristo, ¿verdad? Y cuando hablamos es el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él reina, Él vive, Él está vivo en este momento. Él tiene poder hoy para levantarte, para librarte, para sanarte, para prosperarte, para guardarte del mal que está afuera. Pero por eso es que significa algo. Necesitamos creer, la fe, creer en Él. Porque si no, como lo leímos al principio, el Dios de este mundo, de este siglo, ¿verdad?, a través de todo el sistema que ha venido, ¿a quién está cautivando? ¿A quién está esclavizando? A los incrédulos. Porque simplemente dejaron de creer en los milagros, dejaron de creer en el poder de Dios, dejaron de creer de que Dios te puede sanar, que Dios te puede prosperar, que Dios te va a guardar. Dejaron de creer. Y cuando dejaste de creer, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces entró las tinieblas, empezó a reinar el reino de las tinieblas, y pierdes la paz completamente. Por eso es que este mundo, la paz que enseña este mundo, es una paz que viene en la vanidad, una paz que está sustentada en algo efímero, algo que se puede perder así.
Entonces, paz de que da placeres a la carne, da placer en la vida, pero no está sustentado en el Así reino, algo es. que permanece para siempre, como lo es Cristo. Entonces, Así es. nosotros cuando entendemos esto, mis queridos hermanos, les voy a decir algo. El mundo entero, lo que está pasando en todo el mundo, la paz fue quitada. Si nos damos cuenta y vemos las noticias, hoy uno prende en la mañana y ve las noticias para darse cuenta, bueno, ¿qué ha pasado? Es un caos, tú no ves noticias buenas, es un caos en todo el mundo. No solamente en nuestro país, lo vemos en el Asia, lo vemos en Europa, lo vemos en distintos países, lo que está ocurriendo. No hay paz. Ahora, el mundo está viendo un momento de caos. ¿Dónde debe nacer la paz? Amada iglesia, quiero hacerte esta pregunta ahora. ¿Dónde debe nacer la paz? Sabemos que viene de Cristo, la verdadera paz, ¿verdad? Esa paz que te va a hacer libre de la esclavitud del temor, ¿verdad? Pero ¿dónde debe nacer eso? Pues quiero responderte así claro eso. La paz nace en cada hogar. La paz de Cristo debe nacer en tu hogar. Es allí donde empezamos entonces a crecer, es donde empezamos a ver su gloria. Porque cuando usted está en la calle, usted va a ver muchas cosas y su fe está siendo probada allá afuera en todas las cosas. Cuando usted llega a su hogar, usted debe conseguir la paz de Cristo allí. Así es. No tenemos la iglesia ahorita para, bueno, yo voy a la iglesia y me lleno la iglesia. No, es tu casa. Es allí donde te debes de llenar. Entonces, la paz y el conocimiento, escucha esto, de Dios debe nacer en el núcleo familiar. Recuerda lo que dice Proverbios 22:6, dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí hay sabiduría, porque ¿dónde empieza la instrucción? En el niño. ¿Y dónde está el niño? En el hogar, Así es. en la casa. Entonces, es allí, dice la palabra de Dios, que si se instruye a un niño en su camino desde pequeño, ¿verdad? Cuando crezca, se va a mantener a él. ¿Por qué? Porque debe ir creciendo con una instrucción, debe ir creciendo escuchando algo, escuchando la palabra, y de acuerdo a lo que se instruye al niño, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿dónde deben hacer esto? Esto debe nacer en los hogares. Y eso es precisamente lo que el diablo, a través del Dios de este siglo, a través del sistema de este siglo, quiere justamente cegar esto. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra familia? ¿Qué es lo que está pasando en las familias del mundo? ¿Qué es lo que está pasando en los niños? No están siendo instruidos en la palabra de Dios, no están siendo instruidos en el temor a Jehová, sino que se están dejando, vamos a decir así, criar por la televisión, por las series, por lo que está diciendo el mundo. Y eso es, imagínense esto dentro de unos años. ¿Cómo va a ser entonces esa generación cuando se apartaron del conocimiento y el temor a Jehová y los niños están creciendo, ¿verdad? En un sistema diabólico, en un sistema lleno de terror. Así es. ¿Y dónde queda la generación de relevo? Eso es algo también que debemos de preguntarnos. Y yo pienso que es una buena oportunidad de poder despertar al pueblo de Dios con esta palabra, porque ¿qué quiere hacer el Dios de este siglo? Llevarnos a esclavitud. Y recordemos que cuando el pueblo de Dios lo quisieron esclavizar, matar, dice la palabra que el pueblo aumentaba. Y yo creo que también es una buena oportunidad, porque si Dios nos permite estar en nuestros hogares con nuestros hijos, que no están asistiendo al colegio, no están recibiendo una educación, pero tenemos la oportunidad de, como padres, poder enseñar a nuestros hijos de primera mano cuáles son los principios verdaderos. Como yo siempre lo he dicho, hay un principio que se ha perdido en la familia, y es el principio de Dios. Cuando estamos evangelizando, le hacemos la pregunta: ¿cuál es el principio? Y las personas eso no saben qué contestarnos. Bueno, la educación, darle todas las cosas necesarias. No, estamos hablando de algo material, de algo que sí es bueno educar a nuestros hijos. Pero hay un principio donde la educación se ha perdido dentro de la familia, y es el principio de Dios, los valores de Dios. Porque dice la palabra, o sea, si los niños son instruidos, entonces no se apartarán. Entonces ahí es donde nosotros debemos de permanecer, no importando las circunstancias, no importando las cosas que puedan venir. ¿Por qué? Porque estamos dando en ese núcleo la fortaleza verdadera, ¿verdad? Que va a mantener la paz. Y ahí es donde nosotros debemos de encarar la situación y decir: oye, yo creí en un Dios vivo y sigo creyendo, y en esa palabra de fortaleza yo voy a fortalecer mi núcleo familiar, que esa llama se mantenga encendida, aprovechando el tiempo, porque si esa influencia del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sobre la vida de nuestros hijos, no va a haber una generación de relevo.
y ahí es donde viene una muerte, ¿verdad?, del evangelio, porque ¿quién nos va a relevar? Ya los padres llegarán a un punto donde no van a poder salir, donde ya quizás se vayan con el Señor, pero ¿cuál es la generación que queda? Así es. No, y también entender que es nuestra responsabilidad enseñar la palabra. Y yo le quiero decir a los padres que están acá, sacerdotes de hogar, bueno, hay madres también solteras o madres que están al frente de familia o cualquier joven que nos está viendo en este momento. Hay que tomar responsabilidad en predicar y enseñar la palabra, y me voy a referir al hogar. Sabemos que hay que hacerlo afuera, pero hoy quiero referirme al hogar, porque es en el hogar donde tenemos que tener una fortaleza en Cristo, donde debemos estar resguardados, ¿verdad?, del sistema que está allá afuera. Y yo quiero que entendamos esto. Nosotros, es nuestra responsabilidad que en nuestra casa, ¿verdad?, lo que se predique sea Cristo. Que lo que se llene tu casa sea de la presencia de Dios. Y no solamente de lo externo, no solamente me voy a llenar de mi casa de terror, de miedo, del paganismo, como le decía, como tantas cosas que pueden ahorita, es bombardeado, la familia es bombardeada ante todo el sistema que está ocurriendo afuera, la corrupción, la inmoralidad, la incredulidad. Todo este tipo de cosas, la familia está bombardeada. Tú tienes que tomar control de tu familia. Tienes que tomar control de tu casa, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, podernos llenar de la presencia de Dios. Así es. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 6, nos dice así: estas palabras que yo te mando hoy, mira lo que dice, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, ¿verdad?, al acostarte y cuando te levantes. Pero me llama la atención esto. Primero, las que te mando hoy, las primero las vas a poner en tu corazón, la palabra de Dios. Las repetirás a tus hijos. Es tu responsabilidad repetirlas a tus hijos. Número 2, cuando estés en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes en tu casa y cuando te levantes en tu casa. Es decir, la mayor prioridad que dice la palabra de Dios, de dónde dar la palabra de Dios, es en tu casa. ¿Por qué? Porque todos los días te levantas para salir al trabajo. Te levantas para salir a comprar el alimento. Tus hijos se levantan para salir a la calle. Y si de la casa salieron con la ausencia de la palabra, si desde tu casa no salieron con la fe para resistir los dardos del enemigo allá afuera, para resistir a las tentaciones allá afuera, ¿qué puedes esperar entonces mañana? ¿Qué vas a esperar? ¿Cómo van a librar las batallas? Porque no, hoy no van a librar batalla, mañana sí. No, todos los días van a librar una batalla. El diablo está esperando la oportunidad para acecharte, para hacerte caer en la trampa. Así es. Por eso tú no puedes permitir que ni un día no se ore en tu casa. Por eso no puedes permitir que no se escuche la palabra de Dios, la adoración. Todo esto es importante que nosotros podamos siempre inculcarlo en los hogares, enseñarle a nuestros hijos, cuando duermas, cuando te levantes, cuando te acuestes en tu casa, a tus hijos, como está escrito, ¿verdad? Porque si no, ¿qué va a hacer el mundo? Tratar de criar a tus hijos y no tú. Wow, qué tremendo la palabra de Dios. Cómo el Señor deja su palabra para instruirnos, y es algo que, como usted lo decía, pastor, no es hoy, sí, pasado mañana seguimos, no, es todos los días, o sea, no cesar de hacer eso. Y qué tremendo, y es oportuno en este tiempo poder tener, como decir, las herramientas, porque estamos en un tiempo donde la familia está en las casas. Y como lo decíamos, o sea, sí, es retomar esto. Tenemos la oportunidad para hacerlo, tenemos la oportunidad para como familia planificarnos, tenemos la oportunidad para como padres, tenemos la oportunidad para como las madres, ¿verdad? Tener ese privilegio de poder enseñar a nuestros hijos y saber de que cuando venga una jornada, cuando venga algo más fuerte, nuestros hijos están preparados. Nosotros en la casa, así tenga 3 años la niña, papi, quiere una galleta, pídesela al Señor. Y de ahí le vamos enseñando, antes de acostarse, antes de todo, le vamos diciendo. Empezarle a enseñar que crea su fe. Y mucha gente se para y dice, no, pero es que tiene 5 años. No importa que tenga 5 años, no importa que tenga 3 años, 2 años, hay que enseñarle. Porque el niño tiene una inteligencia que absorbe, y lo decía hace un momento, las series, la televisión, las comiquitas, los juegos, todo eso, el niño absorbe todo. ¿Cómo se llama?
yo me quedo sorprendido con los niños hoy en día. Yo no me sé un nombre de comiquita, pero los niños sí se la saben todas. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños sí tienen una inteligencia, sí pueden absorber, y eso debemos de aprovecharlo. Eso es lo que se ha hablado, eso es algo que se ha Y es lo que repetido. instruye la palabra. Es lo que, La exactamente. palabra instruye que enseñemos a los niños. Los niños desde pequeños, por lo menos nuestros hijos, desde cuando se levantan, lo primero que tienen que hacer es orar. No pueden ni siquiera prender la televisión o empezar a jugar o lo que sea sin antes haber orado. Esas son instrucciones y ellos ya saben, se levantan y ellos van a orar. ¿Por qué? Porque son instrucciones que ellos se le empieza a dar. Porque si nosotros no los criamos, escucha bien, si nosotros no los criamos en el temor y en el conocimiento de Jehová, ¿verdad? El mundo lo va a hacer. Así es. El sistema de este mundo lo va a hacer, pero los va a enseñar y los va a criar, ¿verdad? No en la libertad de Cristo, sino los va a enseñar bajo el sistema de terror, el sistema de pasividad, que es este sistema, en este mismo sistema, la pasividad, no me interesa lo que está pasando, me da igual lo que está pasando, un enfriamiento, ¿verdad? Porque no hay amor, no hay lo que tiene nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó poder amar a nuestro prójimo, poder tener misericordia, no, porque el mundo les va a enseñar que sean fríos, que sean egocéntricos, ¿verdad? Eso es lo que está enseñando la televisión, que no tengan compasión por las cosas que están pasando, ¿ok? El terror, la pasividad. Entonces todo esto es un sistema de esclavitud. Así es. Y si los niños son cautivos, si los padres son cautivos, vemos entonces una familia cautiva. ¿Por qué? Porque se empezó a perder la paz allí. Cuando se pierde la paz en tu familia, ya no hay acercamiento entre los esposos, ya no hay acercamiento con los hijos, ya no hay acercamiento en el grupo familiar, porque hay temor al dinero, no tenemos que comer, estamos enfermos, no tenemos para las medicinas. Cuando entra el temor en tu casa, entró un sistema de esclavitud. Pero para eso justamente es que Cristo viene. Isaías 54:13 nos dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, la palabra de Dios. Y entonces se multiplicará la paz de tus hijos. Así es. No sé, ¿dónde viene la paz? Cuando somos enseñados por el Señor. Es decir, cuando la palabra de Dios es enseñada. Amados hermanos, amada iglesia, yo quiero enseñarles y quiero afianzar esto. En este tiempo es cuando tenemos que sacar el tiempo para la familia. Tenemos que sacar el tiempo para tu núcleo familiar, sacar el tiempo para estar con tus hijos, para enseñarles la palabra, para enseñarles la Biblia, que conozcan la historia de Jesús, que conozcan lo que Jesús hizo, que conozcan la palabra, que conozcan lo que Dios ha hecho a través de los hombres. Hay muchos jóvenes que ni siquiera saben quién fue Moisés, o quién fue Noé, o quién fue Abraham, quién fue Daniel, porque los padres no se han tomado la tarea de enseñarle historias básicas. No saben qué fue lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque se ha perdido el sistema de esclavitud. La mayor esclavitud que alguien puede tener, escúchame, es la ignorancia, iglesia. La mayor esclavitud que alguien puede tener es la ignorancia. El diablo no quiere que resplandezca la luz. Si él le priva a los niños, a las nuevas generaciones, el estudio de la palabra, el estudio del temor a Jehová, entonces empieza a distorsionar el diseño de Dios. ¿Y por qué? Si los niños no han instruido en eso, eso quiere decir que sus padres tampoco tienen ese temor a Jehová. Si a los niños no se les enseña la palabra de Dios, eso quiere decir que sus padres ni pendientes, es decir, que tampoco es prioridad en los padres. ¿Qué podemos inferir en eso entonces? Podemos inferir que el temor a Jehová no es la prioridad en el hogar. Por ende, hay una puerta abierta para que el temor, la inseguridad, los conflictos entren en tu casa, y eso es precisamente obra del sistema de este mundo y para mantener a las familias cautivas. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere pues que quitemos en este día. Quiere hacerte libre de eso, que resplandezca la luz de Cristo en tu vida, el temor a Jehová. Eso es lo que va a paralizar y neutralizar la acción del diablo. Así es. Definitivamente la paz se multiplicará, como lo decía, y eso es entender y poder, no solamente ¿qué trae esto? La enseñanza de la palabra de Dios en el núcleo familiar mantiene la paz en los padres, porque no hay cautividad. Y sabemos que de esa generación se va a seguir multiplicando, pero a nosotros como padres, como núcleo familiar, vamos a decirlo así, sabemos que nuestros hijos son enseñados y que ellos también
practican, Así ¿verdad? es. Lo que dice la palabra de Dios es muy tremendo. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, ¿ok? Que es la fortaleza. El padre tiene que llenarse de ese conocimiento de la palabra, no caer en ignorancia, ¿verdad? Pero para que nuestros hijos que sean llenos de esa paz, sean enseñados por el Señor también, y que ellos puedan practicar la palabra, aún desde pequeños. Ya está profetizado, ya está declarado, ya está establecido. Nosotros creemos en eso y usted también, amada iglesia, debe de creer en eso. No sé cuáles son las situaciones que se están presentando en el núcleo familiar, no sé cuáles son las necesidades, pero el enfoque que nosotros no debemos de perder es que Dios está en control de todas las cosas y que así como Él quiere que nosotros nos levantemos, también nosotros levantemos a nuestros hijos, a esa nueva generación que necesita conocer de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber que estamos cumpliendo con el trabajo, que estamos cumpliendo con la asignación que Dios nos dio, no solamente afuera de nuestro hogar, sino empezando desde el núcleo, que es la parte más importante que yo creo que Dios ha señalado en este tiempo. Si no hay paz en el hogar, no hay nada. El enemigo se corona, como dice, el Dios de este siglo, se ríe, ciega, trae distorsión a la familia, y no hay un desarrollo, no hay una multiplicación de la paz de Cristo, sino de la desesperanza, de la amargura, Temor. del temor. Sí. Es algo tan tremendo que está pasando. Y si desde la familia, escucha, si desde la familia, ¿verdad? Esto no se hace, nadie lo va a hacer allá afuera. Así es. Allá afuera nadie va a velar para que con un corazón sincero, a menos que sea un hermano en Cristo, alguien que de verdad haga algo por ti. Pero allá afuera nadie va a querer que te vaya bien. Allá afuera hay conflictos, hay peleas, hay envidias, hay celos, todo esto. No sé, desde el hogar es donde nosotros debemos cultivar el temor a Jehová. Ay, pastor, que ya mis hijos son grandes, perdí el tiempo, ahora es que estoy creyendo en Cristo. No importa, desde hoy puedes comenzar. Así es. Desde hoy tú, tu esposo, tu familia, con tus hijos, allí tu núcleo familiar, si estás reunido en este momento, es importante crecer en esto. Así es. Crecer en esto, enseñarle a tu hermano, a tus sobrinos, al resto de tu familia que tal vez no está en este momento contigo, pero hay que enseñarles que hay que permanecer en la palabra de Dios. Es la única método para alcanzar salvación. Así es. Lo que se enseña en la casa es lo que te va a dar libertad allá afuera. Lo que se enseña en casa, si es el temor a Dios, ese temor a Dios es lo que va a dar libertad allá afuera. Si eso no se enseña acá, vas a ser uno más que está cautivo en este sistema. Por ejemplo, el caso de Timoteo. Timoteo fue un hombre de Dios, usado por Dios, que trajo libertad a otros. Un hombre lleno de Dios, en la sabiduría de Dios, un joven. Pero ¿sabes por qué también ayudó mucho eso? Que desde pequeño fue enseñado en las Escrituras. Según Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, la salvación va a llegar cuando resplandece la luz de Cristo. En otras palabras, ¿dónde fue instruido Timoteo? En casa. ¿Quién está en tu casa? ¿Estás tú? ¿Está tal vez el resto de tu familia, tus hijos? Entonces empieza a practicar la palabra. Es lo único que te va a mantener salvo en medio de este siglo tan distorsionado, en medio de este siglo que está tan atado en medio de todas las cosas. Así es, pastor. Hay algo tan tremendo, pastor. Yo quiero contar un testimonio de ver personas que muy pocas personas saben. Yo quiero decir, siento de parte del Señor decir esto. Vean, cuando la paz y el conocimiento de Dios se pierde, aún estando dentro de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? La gente puede caer en un gravísimo error. Por eso yo hablaba del paganismo. Exacto. Vea, hay algo tan importante y quiero que la iglesia entienda esto. Yo sé que el Señor va a traer revelación de lo que el Espíritu Santo me va a permitir decir en este momento. Vean, yo pasé un tiempo siendo pagano, crecí en una casa donde se buscaba a Dios de una manera equivocada y caímos en el ocultismo, caímos en aquello que no permite conocer del Señor. Y debemos de entender algo, que el paganismo trae una consecuencia cuando tenemos la incredulidad, ¿verdad? Nos lleva a algo. Yo pasé muchos años practicando el espiritismo, pastor, y hay algo tremendo y quiero que iglesia lo escuche. Vea,
pude ver personas cristianos, líderes de iglesia, llevando a sus hijos para que puedan ser liberados en una casa donde se practicaba la hechicería. En aquel momento yo no tenía sabía que existía un Dios, pero no conocía de Dios y no entendía muchas cosas. Pero cuando el Señor me trae a libertad y me dice, el único intercesor ante Dios se llama Jesucristo, pude entender que hay un Padre, ¿verdad?, que es el que nos sustenta a nosotros, que nos fortalece y nos dice, si tú caminas conmigo, si tú crees en mí, te fortaleces cada día en mi palabra, no hay otra cosa que te pueda sustentar en este mundo donde gobierna un Dios. Entonces, en aquel entonces yo no podía entender y la iglesia debe de cuidarse de eso. Estoy hablando de un caso extremo, pero hay que cuidarse porque el enemigo actúa con sutileza. Y muchas veces no creen cuando se habla, mira, el dinero es un Dios. Cuando tú piensas simplemente en el trabajo, que si tú no trabajas, si tú no haces esto, no vas a poder sustentarte, eso es una mentira del enemigo, porque si hay algo que Dios permite las cosas en tu vida, es para que nosotros nos enfoquemos primeramente en el Señor y poder tener la salida que el hombre no nos va a dar. Entonces hay que cuidarse de eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo está esa familia hoy en día? ¿Qué será de su vida? ¿Será que el Señor trajo salvación? ¿Será que ellos pudieron entender cómo fue esa generación de un padre a una hija? ¿Qué le transmitió ese padre a esa hija? Es muy tremendo esto y ahí hay que analizar, ahí hay que enfocarse en lo que Dios está trayendo hoy en este tiempo. El Señor nos está diciendo, hey, hay que enfocarse en las Escrituras. Yo les di mi palabra, yo les enseñé, yo les traje todo esto. ¿Para qué? Para que en el núcleo familiar se fortalezcan y enseñen a esa generación. Es que si no, y yo les quiero decir esto de verdad a todos, si en la casa, en el hogar, hay ausencia de la palabra, hay ausencia de lo que Dios quiere hablarle, es fácil caer en la red de este tiempo. El ocultismo es una de las cosas que se está predicando mucho en la televisión, la astrología, todo este tipo de cosas. Si en la casa no está la fe, escucha, no está la fe necesaria para poder repeler los dardos del enemigo, te vas a dejarle la mano, vas a leer el horóscopo, vas a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no está la fe. Y caes en la cautividad de este siglo, caes en la cautividad de los afanes, caes en la cautividad de todo esto. Por eso, el llamado ahorita de verdad, yo quiero decirle a las familias, para eso estamos acá, porque yo quiero que la paz, la instrucción que Dios nos da en este tiempo es que la paz, el conocimiento y el temor a Jehová deben nacer es en el hogar, porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que resplandezca de verdad su gloria sobre tu vida. Ese es el deseo. No es algo que me estoy inventando, es el deseo de Dios. Lo dice en 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow. Es decir, es Dios quien desea que de las tinieblas resplandezca la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando enseñamos la palabra. En este tiempo, amada iglesia, amados hermanos, yo quiero que podamos entender que es de Dios donde viene la salvación, de Cristo que viene la salvación. Y es solamente a través de Él que podemos ser sacados y ser libres de la esclavitud de este tiempo. Tu familia no puede ser una familia más esclava en este tiempo. Por eso estamos acá, por eso venimos a este lugar y guiados por el Señor para llevarte a ti una palabra que te traiga libertad. Y es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, donde tú y tu familia tienen que ser libres, no puede ser más del sistema de este mundo. Por eso voy a orar por cada uno de ustedes, primeramente para que la salvación, ¿verdad?, libertad de la esclavitud de tu corazón llegue primero a tus corazones. Así que hubiera algún hombre o una mujer que dice, pastor, yo quiero hoy entregarle mi corazón a Jesucristo. Yo quiero hoy afianzar, ¿verdad?, a mi fe en Jesús, porque esa fe en Jesús es la que te va a hacer libre del sistema de esclavitud. Repite esto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora reconozco que Jesús es mi Salvador. En este momento, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida, perdona mis pecados. Séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sabes? Si haces esta oración con nosotros, eso quiere decir que afianzas tu fe en Jesucristo.
Y en este tiempo, mis amados hermanos, es lo que necesitamos. Y como familia también necesitamos. Y yo quiero, pastor, que ores por las familias en este momento y declare esa libertad, que el entendimiento se abre para que resplandezca la gloria del Señor. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Ahí donde estás preparado, ahí donde estás en tu hogar, clama por la revelación del Padre en tu vida, en tu familia, en el nombre de Jesús. Venimos declarando que la presencia del Padre arropa los hogares ahora en el nombre de Jesús. Que todo lo que había sido distorsionado por la televisión, por la falta de enseñanza, por la falta de comunicación, ahora Dios lo restablece. Amén. Por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su palabra. En el nombre de Jesús enviamos esta palabra ahora. Declaro libertad ahora en las mentes, en los corazones, en el nombre de Jesús. Cambia corazones de piedra por corazones de carne. Eso significa libertad en el espíritu. Eso significa una limpieza en el corazón para que todo lo que Dios pueda manar de ese corazón y traiga vida, traiga paz, traiga revelación, porque todo proviene del corazón. Todo proviene del corazón. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado y creído que lo que ha sido declarado y profetizado en esta hora se ha cumplido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vemos familias libres, sanas y fortalecidas por el poder de la palabra que es en Cristo Jesús, como decía, en la faz de Jesucristo. Lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gloria y honra a ti, mi Padre. Amén y amén. Amén, amén. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y como familia deben de salir de cualquier sistema de esclavitud que quiera mantenerlos atados. En Cristo está la salvación. En Cristo hay libertad. Si el mundo está en tinieblas, sobre ti resplandece la salvación y la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén, amén. Feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones.